Publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 7:50. Estamos de regreso ya y como les habíamos informado está con nosotros María Belén Arroyo, es la editora en Quito de Vistazo, pero además una periodista investigadora a la que siempre recurrimos por los temas que nos plantea y la reflexión con la que ya estamos acostumbrados. Gracias María Belén por acompañarnos y ver. Gracias. La propuesta de este tema de ahora es el Toachi Pilatón. Y tú, el titular de la revista dice Toachi Pilatón en aguas turbias. Y comienzas, claro, señalando que debería costar 366 millones, pero costará más de 580 millones. Hay gente que dice que va a ser más de 600, pero estos 580 millones en este proyecto hidroeléctrico volvió a ser tratado, porque no es la primera vez, digamos, que se trata incluso políticamente a propósito de lo de Odebrecht. ¿Qué motiva? ¿Qué encontraste adicionalmente a la diferencia del costo como contratación, cómo se ha ido discutiendo, pasa de manos del Consejo Provincial, como nos recuerda el presidente, a una empresa y de esta empresa el Ministerio de Electricidad? ¿Podrías contarnos un poco la investigación? Bienvenida, buenos días María Belén. Gracias Francisco, y a través de estos micrófonos, buenos días a toda tu audiencia, que sé que es cada vez más creciente. Bueno, te agradezco nuevamente la invitación. Para comenzar, el tema Toachi Pilatón efectivamente no es un tema que está recién en el tapete. Vamos a ser precisos, hace 9 años, 3 meses y unos 18 días que se puso la primera piedra en forma pomposa como el inicio de la ejecución de este proyecto de generación hidroeléctrica. Sin embargo, ¿qué le puso hace unas pocas semanas, vale decir, el 21 y 22 de abril, le puso en escena este proyecto? Fue la información de que la Fiscalía indicaba que había 2 personas que estaban siendo investigadas en relación a la presunta o posible, al posible cometimiento del delito de la entrega y recibo de $1 millón de soborno, y estamos hablando de una figura pública y una figura que no ha tenido un perfil público. La figura pública ocupó entre 2007, mediados de 2007 y mediados de 2009, el cargo de ministro de Electricidad. Eso le puso en escena al proyecto, pero es curioso porque esto duró unos pocos días. Después vamos a ubicarnos en el tiempo a fines de abril, el último día de abril, más o menos 8 o 9 de la noche, la Fiscalía se pronuncia a través de su página en internet y a través de su cuenta de Twitter y dice: me retracto, no hay relación entre el pago, este soborno, este posible soborno del $1 millón y la figura del ministro. Pero previo a eso, el presidente de la República. Exacto. Vamos a tener que remarcar que unas 24 horas antes, el presidente de la República, en el enlace, él nos supo manifestar al país de que no, y que le pruebe la Fiscalía. Entonces, el primer detalle para nosotros es, bueno, a ver, Fiscalía dio esta información y le puso en boca la versión de que la recepción de este dinero tiene relación con el proyecto Toachi Pilatón. Se le atribuye a este abogado de origen brasileño y de residencia en España, el señor Tacla, ¿no? Sí, Tacla Durán. Esta versión es atribuida en primera instancia por Fiscalía al abogado externo, quien actuó entre 2011 y 2015. Posteriormente cambia y se retracta Fiscalía. Entonces, esto como un antecedente que considero sumamente necesario hacia nuestros lectores de revista Vistazo, porque la revista para el 1 de mayo de este año ya estaba impresa y vísperas de circular. Claro. La retractación de la Fiscalía se produce la víspera de que aquello ocurra. Entonces,
vale decir que la premisa, ya está en duda la veracidad de la premisa que nos dice el pago es por Odebrecht. Sin embargo, nosotros consideramos que va más allá, y la verdad es que habíamos empezado unos meses antes de esta investigación. Nos pareció que era la coyuntura para exponerla a los lectores, y si hacemos abstracción de este hecho, y voy a repetir, la Fiscalía se retractó de esta inicial aseveración según la cual el abogado externo Rodrigo Tacla Durán dijo... Pero que constan en las declaraciones de Tacla. Está incorporado así en el proceso. Sin embargo, haciendo abstracción de este detalle, nuestra intención es que el lector encuentre una puesta en escena de lo que ha sido el tránsito de estos casi 10 años de recorrido de este proyecto que, curiosamente, todavía no genera energía. Y cuando hacemos el análisis de qué contratistas han pasado por ahí, más allá de la polémica y controversial Odebrecht, encontramos pintado de figura, de cuerpo entero, un laberinto contractual, un laberinto de ingeniería de esquema financiera, es decir, la parte del financiamiento es sumamente confusa, y finalmente encontramos, y me parece que ese puede ser el colofón del tema, un laberinto judicial si es que por la vía de la mediación no se resuelve la controversia que este rato tiene la unidad SELEC, que es la unidad que representa al Estado, con la empresa rusa Interrao. Porque este rato, si quieren, si te parece a ti, te planteo como ejercicio, empecemos por el final. Te voy a pedir porque sí quisiera que nos deje un criterio. Está en línea telefónica la asambleísta reelecta Cristina Reyes. A quien saludamos. Le saludamos. Cristina, buenos días. Está aquí María Belén Arroyo. Un gusto saludarla. Una apreciación, no sé si usted ha visto ya la revista Vistazo. Estamos comentando sobre el Toachi Pilatón y esta retractación de la Fiscalía sobre que no ha tenido una vinculación este $1.000.000 encontrado en Andorra y que tiene un destinatario allá. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Francisco. Buenos días a María Belén Arroyo y felicitaciones por el esfuerzo investigativo que la prensa libre de este país realiza con el afán de transparentar tantas cosas turbias que existe en el Ecuador. Efectivamente, el proyecto Toachi Pilatón se ha convertido en un verdadero culebrón de la corrupción en este país, no solamente por el tema contractual y por el reciente descubrimiento de $1 millón en la cuenta de un ex ministro, sino por la vinculación que la propia Fiscalía hizo con respecto de esa coima con el proyecto Toachi Pilatón, y que luego tuvieron que retractar porque el presidente en su acostumbrada sabatina les hizo retractar con una clara interferencia en lo que son las instituciones del Estado. Aquí hay algo adicional a este culebrón que nos preocupa, más allá de la poca transparencia en el proyecto, que se habla de coimas, de corrupción, que efectivamente no se genera energía para el Estado, de que no tenemos todavía un cálculo de cuál es el perjuicio, de cuál es el negociado. Adicionalmente, y allí a propósito de la investigación de revista Vistazo, se hizo una solicitud de información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también es parte de este culebrón, al haber entregado como inversión $250 millones. Y nosotros nos preguntamos, ¿ha hecho el señor delegado, el presidente Espinosa, una verdadera pregunta de qué se ha hecho con esos recursos que no le pertenecen a él, sino que le pertenecen a los trabajadores asegurados y a los jubilados, a propósito de la dilapidación de los recursos de la seguridad social que algún día tendrán que rendir cuentas? Obviamente la información ha sido entregada parcialmente, no se responde acorde a lo preguntado. Aquí hay mucho por investigar. Nosotros bregamos porque en la siguiente Asamblea Nacional, en la cual ya no hay una mayoría absoluta, realmente podamos hacer una labor de fiscalización, y está claro que los recursos de la seguridad social también van a entrar a la mira, puesto que nos preocupa seriamente en qué forma han sido comprometidos, y ya particularmente en el proyecto Toachi Pilatón. ¿Usted considera que este periodo que se inicia abrirán
no solo con el trabajo de María Belén, sino que con otros datos que tienen un proceso en la Asamblea Nacional? Mire, realmente es lo que le urge al país, un baño de verdad. Han sido 10 años de impunidad frente al secuestro de las instituciones, y hoy ya vemos que el fiscal va de salida y el flamante fiscal que ha sido electo con muchos cuestionamientos, tanto de su probidad como de su independencia del poder político, amerita hoy más que nunca una prensa vigilante, una ciudadanía vigilante y asambleístas comprometidos con la labor de fiscalización. Ellos que entiendan que ya no tienen una mayoría absoluta para imponer una agenda partidista en el país. Haremos nuestro trabajo, como lo digo, conjuntamente con la prensa libre. Se anuncia también una reforma a la ley de comunicación, pero más que todo, la ciudadanía vigilante es la que pondrá en la mira toda esta serie de abusos que se han cometido y de actos de corrupción con malversación de fondos, con coimas, con los proyectos emblemáticos, energéticos que se ha hecho en el país, y que resulta que aquí hay claros visos de que algunos cuantos sinvergüenzas se han llevado la plata a los paraísos fiscales que tanto cuestionan. Muchísimas gracias, asambleísta. Esperamos tener su visita por este medio acá en Quito también. Con Buenos días, gusto. un gusto Buenos saludarle. días. Hasta luego. María Belén, entonces, como decía, empecemos por el final. La empresa rusa, nos decías. La empresa rusa con quien nosotros hicimos contacto a Ya. través de un portavoz en Moscú, nos supo manifestar que efectivamente hubo graves problemas técnicos. Cuando nosotros revisamos los insumos que forman parte del acervo documental que fundamenta este reportaje, y aquí un pequeño paréntesis, por favor. la versión de la Fiscalía es un quinto de las fuentes consultadas en el reportaje. Cuando Una quinta parte, Sí, dirías, ¿sí? sí. O sea que la Fiscalía ni siquiera ha logrado lo que en vistazo está publicado, dirías. No ¿o quisiera llegar a Ya. esa pretensión para nada. Pero ha usado para informar una quinta parte. A ver, como lo ha dicho la asambleísta, nosotros estuvimos ya el año pasado bien preocupados de qué pasó con el destino de los fondos que desde el BIES se usaron para financiar este proyecto. 250 millones. Y se hizo una solicitud de información a través de la asambleísta, y déjenme remarcar, esto se hizo en septiembre. Tengo aquí los documentos y por eso puedo citarlo con cierta precisión. Estos pedidos de información pasaron por muchas manos, y la ciudadanía debe saber que hay todo un laberinto que hay que cumplir También. en la asamblea para ir hacia la presidenta entonces de la asamblea actual, en funciones de la presidenta de la asamblea, Doña Gabriela para que la Rivadeneira. información salga como petición oficial, llegue a la entidad donde se está solicitando la información. Todo esto empezó el 2 de septiembre del año 2006. Y finalmente la respuesta llegó el 21 de febrero. Comprenderán que estábamos en la coyuntura primera, segunda vuelta, pero nosotros sabíamos que qué pasa con los fondos era nuestra inquietud. Algo pasa con los fondos, y efectivamente nos llega a través de este requerimiento de información un desglose de cuáles han sido los aportes. Los desembolsos que han ido Los haciendo. desembolsos, y podemos hablar de 22 desembolsos por el orden de 250 millones de dólares. Es así que el primer desembolso se realiza el 26 de mayo del 2011 por 35 millones de dólares. Cuando nosotros vemos el 26 de mayo, es poquitos días después de que se firmó este compromiso de que el BIES iba a financiar. Es, vamos a decir, 3 días más tarde, porque el 23 de mayo del 2011 se suscribe el fideicomiso y el primer desembolso el 26 de mayo. Es decir, aquí, ¿qué colegimos? Puntualidad en los aportes que está el BIES entregando en nombre de la institucionalidad que está financiando el proyecto. Sin embargo, no advertimos la misma puntualidad en la ejecución de los trabajos, pero aún más, a través de 3 estudios de Contraloría que hemos podido revisar, 2 de los cuales tienen 116 páginas, podemos identificar la cantidad de problemas técnicos que ha tenido este proyecto. Entonces, los problemas técnicos van desde qué tipo de cosas, que había unos centros de diversión
no voy a dar los nombres, están en los informes de Contraloría, que funcionaban en las zonas donde debían ejecutarse los trabajos. Pregunta, ¿no se podían hacer las respectivas negociaciones para desalojar esas tierras, iniciar los trabajos? Ahí se preguntan por qué se demoraron tanto. Se empezaron trabajos sin tener la totalidad de las tierras expropiadas. Ese es uno de los problemas, y vamos a decir el más simple, si cabe el término, porque llegó el punto en que se dieron cuenta de que haciendo los túneles, haciendo las excavaciones, no había un registro geológico. Yo no soy habían hecho estudios geológicos no había previos. Un registro geológico que nos indique el material que se sacaba. Nosotros no somos expertos, pero podemos entender con qué nivel de profundidad técnica se estaba haciendo, cuáles eran los... Salta a la vista, uno no necesita ser ingeniero geólogo. Por lo menos nos quedamos pensando, y para que la ciudadanía entienda, esto es bien importante, Odebrecht viene a ser como la parte inicial del proyecto. Si hablamos de este $1 millón y hablamos de que no tuvo que ver de acuerdo con Fiscalía, veamos, hacemos abstracción, retiremos este capítulo Odebrecht del proyecto y veamos más allá. Y es ahí donde encontramos este sinfín de problemas que nos llevan a la situación actual. Sale Odebrecht y llega esta compañía china CWE, por las siglas en inglés, y esta compañía llega con una oferta de: yo vengo con la mano de obra para la obra civil, yo vengo con el proyecto, vengo a ejecutar, y vengo en el otro brazo con el financiamiento. Aquello no pasó, no trajeron el financiamiento. Siguió invirtiendo el Seguro Social primero. Aquello lo advierte también Contraloría. No llegó ese financiamiento, y para entonces ya se tenía la herramienta de la inversión del Seguro Social. Entonces, ahí advertimos ya un desfase. Se entrega la obra y está ampliamente documentada la problemática que estoy mencionando sobre la obra en excavación, problemas en la compañía china. Yo también me pregunto en qué se entenderían finalmente los ingenieros en chino, en inglés, no sé, no entremos a esos detalles, pero hay graves y serios problemas, hasta de índole laboral, en el curso de esa obra, al punto que Contraloría observa que no hay ni condiciones de salud ocupacional y laboral para garantizar la integridad. Y están demandas también ahí, ¿no? La integridad de esos trabajadores. Ese es el primer problema, vamos a decir, el problema de la ejecución con la contratista china, que no llegó con financiamiento, que no hizo la obra a conciencia y que a su vez no encontró condiciones para seguir avanzando en frente de obra porque no estaban los terrenos a su disposición. En paralelo entra el tercer actor, que es la empresa rusa Interrao. Esta empresa viene a ser contratada con una oferta de traer ellos el 85% del financiamiento. Es decir, vengo de la mano con el crédito de origen ruso, de un banco, vengo con la mayor parte del financiamiento, vengo a hacer la parte electromecánica, vamos a decir. Este es el contratista para la parte electromecánica. ¿Y qué problemas encuentra la empresa rusa? Que no está avanzada la obra civil, que en el estudio técnico que nos dice cómo es la composición mineral de las aguas de los ríos con los que voy a turbinar, que hay unas distorsiones en cuanto a sedimentación. Eso es muy técnico, pero está explicado en un informe técnico de Contraloría. Y finalmente esto tiene implicaciones en con qué velocidad se va a generar, cuál es la capacidad del motor, eso es en términos muy sencillos, cómo va a rotar. Cómo va a funcionar la turbina en virtud del peso incluso del agua. Exactamente. Entonces, se llega a establecer que encuentra una realidad distinta a la que estaba en estudios, y aquello es el origen de uno de los desencuentros entre la empresa rusa Interrao. Acordémonos que los rusos son los que están haciendo la parte electromecánica. Digamos, la parte del montaje del motor para la generación de las turbinas, digamos. Al punto que ya hubo unos primeros litigios, y estamos hablando prácticamente desde el año 2014 que están en problemas, en litigios, y finalmente por la inacción de la autoridad llega el momento en que
se cierra la línea de crédito desde Moscú, lo que nos estaban prestando, y hasta ahí llegamos. En este momento, tengo entendido por versión de la empresa rusa, están en la zona equipos con instrucciones en ruso. Están ya equipamientos. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer el montaje? Sí, como tal vez sea de conocimiento de ustedes, en diciembre pasado el presidente Correa anunció que se le iba a expulsar a la empresa, y aquello se concretó pues en marzo, ya fue la noticia oficial, y esta empresa rusa entró a la lista de los contratistas que han incumplido. Y sabemos que están en este momento en un centro de mediación para evitar ir a un tema de litigio y de demandas. Eso es. Pero hay una pregunta ahí que salta es, ¿se podrá ensamblar entre tecnología rusa, china, de Odebrecht? Si hay información en portugués que no la pueden traducir, ¿cómo será esta información en ruso, en inglés, en chino? Es súper pertinente. ¿Se puede ensamblar todo eso? Yo en algún momento decía, esta es una torre de Babel escrita en portugués, chino y ruso. Y yo entiendo que tenemos técnicos con capacidad suficiente, y que entiendo que el inglés suele ser un lenguaje intermedio común, sí, ahí, para salir de esta torre de Babel. Pero más allá de eso, sí me parece oportuno que hagamos la reflexión de estas mega obras, pero con qué niveles de seguimiento técnico. Si ha habido tantos cambios en la Constitución, efectivamente, empezó en el año 2005, cuando el Consejo Provincial tomó la decisión, recibió después del encargo de CONELEC, y aquí ya era ministro Alexei Mosquera. En el año 2007 se le entregó la concesión a esta unidad, que después, llamada inicialmente Hidrotoapi, y con los años ha tenido varios cambios de constitución, primero como SA, como empresa, después como unidad de negocio, después asumida por SELEC. Es decir, tantos cambios institucionales. ¿Qué tipo de aporte han tenido a la vigilancia y monitoreo del proceso? Todos estos informes de Contraloría, que supongo ya los habrá pasado a Fiscalía y habrá determinado qué es lo que puede pasar ahí, uno diría, ¿cómo entramos a que realmente esto alguien juzgue, María Belén? ¿O esto va a tardar hasta que haya y esto comience a funcionar de alguna manera? Yo en este punto creo que debemos saludar el trabajo de asambleístas como Cristina Reyes, de asambleístas como Cristian Viteri, y menciono, no en este tema, pero Diego Salgado. Han sido de las pocas voces que han ejercido una acción fiscalizadora desde la Asamblea. Como ciudadanos debemos de esperar que el próximo legislativo tenga una actuación más contundente. Como prensa nosotros podemos llegar hasta donde nos permite el acceso a la información, con miras a presentar una información lo más verificada y veraz posible. El acceso a esta documentación que ahora estoy mostrando demandó prácticamente meses. 6-7 meses. Y al final, fíjate lo preocupante, porque llega un documento que es del BIES y que señala que debido a que el BIES mantiene una inversión en el mencionado proyecto Toachi Pilatón, se recomienda considerar que la gerencia de banca de inversión y la coordinación jurídica deberían analizar los potenciales efectos financieros y legales en que podría ocurrir el BIES en caso de la ejecución de la terminación unilateral solicitada por el primer mandatario. Me pregunto, sí, estuvimos puntualmente entregando los fondos, y ahora que hay estos problemas de orden técnico, no somos capaces de hacer el seguimiento. ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Se va a perder ese dinero? 250 ¿Cuánto va a millones de costar? dólares. Esta cifra que yo puse es la más conservadora. Cuando se habla de los 600 y más millones de dólares, están considerando el monto del pago a la litigante rusa. Pero estamos pensando que como está en mediación, todavía no sabemos ese desenlace. ¿Tendremos algún momento Toachi Pilatón, María Belén? En cuanto ya está avanzado y tenemos un equipo ahí, parecería que sí. Puede llegar a funcionar. Siempre y cuando haya la voluntad de hacer lo que decía el asambleísta,
un baño de verdad. A ver, la obra está ahí, ¿se va a perder ese dinero? No se debería. No. ¿Debe generar? Sí. ¿Con qué correctivos, con qué vigilancia técnica para que se aproveche lo que ya está hecho? Sabemos inclusive, te cito, la casa de máquinas en Ayuriquín tuvo que ser cambiada porque había una falla geológica no detectada en un primer momento. Pero bueno, ya tenemos parte de esa obra. Sí deberíamos pedir. Herman Monster puede llegar a caminar. Puede llegar, depende de que nosotros como ciudadanía pidamos a las autoridades, y creo que un canal legítimo es el legislativo. Nuevamente hay que aplaudir el trabajo de asambleístas como Cristina Reyes, que han estado pendientes de escrutar cuál ha sido el desarrollo de este proyecto con las dificultades que hemos tenido. María Belén, muchísimas gracias por venir a compartir la investigación. Así es que creo que hay que hacer un seguimiento serio, ¿no? Del tema. Creo que hay que seguir en la línea que ustedes han tenido, sustentar absolutamente todo. Y bueno, a seguir trabajando. Es un compromiso de seguir trabajando y en beneficio de los lectores, pero especialmente y principalmente del país. Ha estado con nosotros María Belén Arroyo, la editora en Quito de la revista Vistazo y la que ha dirigido la investigación del Toachi Pilatón. Muchas gracias, María Belén. Enseguida volvemos, en cambio, para tratar el tema de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en